Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al jueves 17 de julio del 2025. Nos acompañan Lucy, nuestra hermanita del grupo de oración del Ricaute. Le vamos a pedir a Papito Dios que nos bendiga, que nos ilumine. Bienvenidos todos los que están en la sala, bienvenidos todos los demás que nos van a permitir entrar en sus vidas y en sus hogares. La invitación, por favor, a compartir el video, a darle like, a suscribirse. Y si es posible y nos pueden ayudar económicamente en el NECI que colocamos al final de la misión, 301-551-2161. Siendo más, vamos a entrar en oración para que el Señor nos muestre, por la gracia de su Espíritu, su palabra. Lucy. Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos. Vamos a pedir que sea el Señor con su Espíritu Santo guiándonos en esta mañana e iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias, Señor, gracias por reunirnos nuevamente. Gracias, Señor, por convocarnos. Gracias, Señor, porque nos eliges cada mañana, Señor, para venir a compartir tu palabra, para venir a escuchar ese mensaje maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que sea la fuerza de tu Espíritu Santo quien nos guíe, que sea tu Espíritu Santo colocando esas palabras en nuestra boca y dándonos oídos de discípulos también para escuchar el mensaje, para hacerlo vida en nuestra vida, Señor. Bendito y alabado seas, toda la gloria y la honra sean para ti. Amén. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, al escuchar Moisés la voz del Señor entre las zarzas, le replicó: Mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió: esto dirás a los hijos de Israel: el Señor Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamaréis de generación en generación. Vete y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor Dios de vuestros padres se me ha aparecido, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y me ha dicho: he observado atentamente cómo os tratan en Egipto y he decidido sacaros de la opresión egipcia y llevaros a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, perecitas, heveos y jubeseos, a una tierra que mana leche y miel. Ellos te harán caso y tú, con los ancianos de Israel, te presentarás al rey de Egipto y les diréis: el Señor Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro y ahora nosotros tenemos que hacer un viaje de 3 jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no nos dejará marchar ni a la fuerza, pero yo extenderé mi mano y iré a Egipto con prodigios que haré en medio de él, y entonces os dejará marchar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca.
El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les cambió el corazón para que odiasen a su pueblo y usaran malas artes con sus siervos. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Pero envió a Moisés su siervo y a Aarón su escogido, que hicieron contra ellos sus signos prodigios en la tierra de Cam. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos discernir y compartir lo que el Señor nos dice en esta mañana. ¿Quién quiere compartir lo que el Señor les regala? Nancy, adelante. Muy buenos días. Qué sencillo, aparentemente corto es este evangelio, pero qué tan profundo, profundo, profundo. El Señor nos invita a ir a Él aquellos que estamos cansados y agobiados, ¿sí? Nos invita a ir a Él para darnos consuelo. Es más, sabemos que Él viene a nosotros. Nos invita a tomar el yugo. No dice que nos los va a quitar, ¿sí? Él no dice aquí, para de sufrir, todo bonito, todo rosa. Él camina con nosotros, Él nos alivia, nos consuela, nos da las armas, la fortaleza para seguir adelante. Él no niega que vamos a pasar situaciones difíciles, tal vez, y que nos quieran robar la paz por llevar, por seguirlo, por llevar el evangelio. Pero sí nos dice que con Él vamos a estar bien, y eso es lo que tenemos que tener más presente, mucho, mucho más presente. Eso lo refleja muchísimo, muchísimo, a mí me lo refleja muchísimo en el Salmo, especialmente respuesta. El Señor se acuerda de su alianza eternamente, Él hace alianza con cada uno de nosotros, nos tiene un propósito, tiene promesas para nosotros y eternamente. Él no se olvida de ellas, hasta que uno a veces trata de olvidarse del Señor, pero Él sí, Él es fiel, fiel eternamente. Así como eternamente fue fiel con el pueblo de Israel ha sido, y así como respaldó, y esa fidelidad la cumplió. En este momento vemos que a través de Moisés, pero es una promesa que hizo inicialmente Abraham, y
la cumple. Se le cayó la llamada a Nancy. Clay, si quiere comparte mientras... Nancy ya regresó. Buenos días. Buenos días. Yo soy el que soy. Es siempre lo que Dios me pone a mí en mi corazón. Él siempre está ahí. Él nos quiere sacar siempre de esas situaciones donde nos encontramos a veces que no tenemos como, no vemos nosotros con nuestras propias fuerzas esa salida de qué debemos hacer, cómo debemos actuar, qué decisiones debemos tomar. A veces nos encontramos en situaciones difíciles para nuestra mente, con nuestras propias fuerzas y no sabemos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal las cosas. Por eso Dios nos dice, yo soy el que soy, Él es la luz, es la verdad, y cuando estamos con Él lo que no va a ser fácil, no es que las cosas se solucionen, pero sí vamos a encontrar más directamente y con un sentido más propio a qué es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos recibir todas las situaciones que nos vengan. Por eso en el Salmo venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os salvaré. Cuando estamos en esas situaciones que son situaciones que no están, que están fuera de nuestro alcance porque son situaciones graves, delicadas, que las enfermedades, que se nos fue un ser querido, que tenemos inconvenientes en la familia. Entonces recorrimos a Dios nuestro Señor y Él nos va a dar la fuerza y la fortaleza para poder sobrellevar todas las situaciones por más duras y más difíciles que sean, porque para Dios nada es imposible. Para Dios, Él nos saca, nos lleva de un lugar a otro, de una situación a otra. Él es nuestro refugio, Él es nuestro escudo, Él es el todo. Entonces es como concentrarnos y esperar y descansar en Él. Así a veces sean las situaciones difíciles, dolorosas y tengamos que decir, ya no puedo más, pero cuando nos refugiamos en nuestro Señor Jesucristo, las cargas son más ligeras, más llevaderas y el dominio y las opresiones y todos los sentidos se descansarán mucho mejor en Dios nuestro Señor. Amén. Amén, gracias Gladys. Nancy desea terminar su compartir, se le había caído Sí, la llamada. en una Dale. frase, qué pena. Sí, un poquitico. Sabemos y tenemos clarísimo, y los que no, que lo tengan, que el Señor no nos envía pruebas. Él no nos manda pruebas. Él no quiere que nosotros suframos, Él quiere nuestra felicidad. Sin embargo, Él a veces permite ciertas situaciones, nos acompaña y así como dice un refrán, Él no va a permitir nada más allá de nuestras fuerzas. Nada más allá de nuestras fuerzas. Él nos conoce, Él nos sondea, Él nos conoce mucho más que nosotros mismos y Él siempre camina con nosotros. Muchas gracias. Gracias Nancy. Claudia, adelante. Muy buenos días para todos. Buenos días. En la primera lectura me parece maravilloso, me parece muy lindo cómo Moisés tenía ese encuentro personal con el Señor, hablando personalmente, preguntando y el Señor respondiendo, me parecía hermoso yo cuando leía esa lectura hoy. Y así nosotros mismos lo podemos hacer, hablar con Él, tener ese encuentro personal con Él, con el Señor, preguntarle, contarle nuestras inquietudes. Si tenemos un negocio, que tengamos en mente de pronto para hacer, que aunque no lo creamos, Él siempre está atento y nos va a responder de cualquier manera. Eh, Preguntarle de pronto cualquier inquietud que tengamos, contar siempre con Él, que Él siempre nos va a responder, puede ser en un sueño o con una persona, o si o hacemos oraciones, abrimos la Biblia, Él va a estar ahí respondiéndonos también a nuestras inquietudes.
o simplemente también en el silencio que es en la espera. Que debemos que tener esa confianza en Dios y saber que Él siempre está ahí. Cuando lo invocamos, cuando lo alabamos, cuando oramos con fervor, Él siempre está ahí, aunque no lo creamos, porque es difícil para nosotros los humanos creer realmente en su santa presencia. Y en el Salmo siempre dice que demos gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por todas sus maravillas, por su misericordia, por todo, infinitamente por todo. Que no nos cansemos de agradecer a Dios, que así estemos pasando los momentos más difíciles en nuestras vidas, porque como decía Nancy, lo que pasa es que Él no permite que nos pase más cosas de que no podamos nosotros soportar. Él sabe hasta dónde podemos llegar y Él sabe por qué permite las cosas. Y en el Evangelio, que si tenemos algún problema, alguna dificultad, la pongamos en las manos del Señor, que con Él las cosas son más fáciles, más llevaderas, y que Él solo nos ayuda a solucionar, a remediar cualquier situación, que sea de pronto en el trabajo, en el hogar, con los hijos, con el esposo, que si todo lo ponemos en las manos del Señor, Él va a hacer su mejor obra. Entonces, que no hay nada mejor que Él para descargar nuestras dificultades. Entonces, todo, amén. Amén, Claudia, gracias. Graciela, adelante. Gracias. Acá me llama mucho la atención esa palabra pronunciada por Dios mismo, ¿cierto? Cuando Moisés le preguntó su nombre en la zarza, en esa zarza ardiente, y él le respondió, yo soy el que soy. O sea, me parece tan llamativo esa palabra porque es mi Dios y obviamente que Él es nuestro único, ¿cierto? Es un Dios eterno, es un Dios sin fin porque no depende de nada ni de nadie para existir. Entonces, Dios es en sí mismo ese amor que todo lo ha creado y que nos sostiene. Entonces, nos recuerda que es Dios, mi Dios es constante y fiel en el mundo donde todo cambia, pero Dios siempre permanece aquí con nosotros, ¿cierto? Entonces Él es suficiente. Dios está presente y existe y actúa siempre. Entonces, no nos olvidemos y recordemos que antes que Abraham existiera, yo soy, o sea que Él siempre ha estado y siempre permanece. Se lo encontramos en Juan 8:58, que Jesús nos dice que Él es eterno, que es el Salvador, que vino a nosotros para salvarnos. Entonces, recordemos siempre que Dios está siempre con nosotros y nunca somos nosotros los que nos olvidamos de Él muchas veces, por cualquier circunstancia, por cualquier problema que tengamos hacia fuerte, invoquémoslo a Él, que Él está ahí y Él es nuestro Salvador, en nuestro guía, en nuestro amor para siempre, en todo lugar. Amén. Amén, gracias. Amparito. Muy buenos días para todos. Que Dios me los bendiga. La lectura de hoy nos siguen insistiendo que el Señor viene a liberarnos, porque hoy desde ayer también nos decía lo mismo, le dijo, viene la secuencia, Dios revela a Moisés en la zarza su nombre y le encarga liberar a Israel de la esclavitud, pero no es a Israel, es a nosotros. La zarza, esa zarza es el corazón del hombre. Es ese hombre humano, esa zarza es el fuego que ilumina nuestra vida, el calor, lo que calienta nuestra vida. Si nuestra vida está apagada porque no tenemos la presencia del Señor, porque no escuchamos su voz, no vamos a poder sentir ese fuego que nos habla el Señor, esa zarza. Esa zarza es nuestro corazón. ¿Cómo arde esa zarza en nosotros? Si nosotros dejamos que esa zarza
crezca, que esa llama esté fuerte, nos vamos a dejar purificar y vamos a poder sacrificar, no es un sacrificio, sino sacrificar todo ese pecado que nosotros estamos adheridos, lo que nos hemos dejado en allí, sacrificar todo eso y dejar que sea el Señor en que entre en nosotros. Y el Salmo, pues veo que es una alabanza, es un poema de alabanza que destaca el orden, la belleza, la provisión de Dios, que creó todas las criaturas, grandes, pequeñas, todos estos seres humanos, nosotros, puesto que antes era un caos y Él le dio orden, que nos enseña que también Él le gusta el orden de nuestra vida, el orden como llevamos nuestra casa, cómo dirigimos, cómo coordinamos, cómo empleamos. Todo es en orden. Él le dio un orden a ese caos que había. Y en el Evangelio nos invita casi a la primera, porque Él quiere que estemos libres. Nos invita al que está cansado, agobiado, a acercarse a Él. Y en Él vamos a encontrar ese descanso, vamos a dejar esas cargas, ese yugo, y nos enseña la humildad, la mansedumbre. Él vino a sanarnos. Si nosotros verdaderamente nos acercamos a Él, vamos a poder ser sanos. Y como en la primera, vamos a ser libres. Libres de nosotros mismos, de nuestro pecado, de ese yugo, de todo eso que nos venía atando. Si nos acercamos a Él verdaderamente, dejamos que esa zarza arda, como nos decía Norma, ese fuego, nos mostraba ese humeante, no, que crezca, que hierva esa zarza. Entonces vamos a poder encontrar ese alivio, encontrar ese descanso en Él. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Gracias, Amparito. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, voy a dar mi compartir y si alguien se anima puede abrir su micrófono o levantar su mano. Bueno, en la primera lectura nos habla de que Moisés, pues a Dios le ha hablado y le es enviado. Y nos sigue por medio de esta palabra, hoy el Señor nos sigue haciendo la propuesta de ir a evangelizar. Pero que es muy importante en este punto, que Moisés escuchó la voz del Señor. Y al escuchar su voz, hubo obediencia. Y pues también nos está llamando a eso, a que estemos atentos a escuchar su voz y hacer lo que el Señor nos está diciendo, porque podemos decir, sí, Dios me ha enviado, Dios me escogió, Dios me tiene para grandes cosas, debo ir a evangelizar, pero en realidad lo estoy haciendo, en realidad lo estoy practicando en mi vida. Entonces, pues siento que el Señor nos está hoy recordando eso, nos está haciendo ese llamado. Y que lo hagamos en su nombre, que sea dándole la gloria a Él. No es que hoy es Lucy la que está hablando, hoy es Amparito la que no. Es en el nombre del Señor que todo lo que llevemos sea palabra de Dios, nada que sea de humanos. ¿Por qué quiere el Señor o por qué el Señor quiere contar con nosotros? Porque quiere liberarnos de la opresión. Dice que liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y hoy en día lo podemos pasar hoy en día a tantas opresiones y tantas esclavitudes que hay en todos lados, en la sociedad, ahora con tantas guerras, pero estamos tan sordos de escuchar la palabra de Dios
que se prefiere como seguir ahí en ese yugo, en eso, y el Señor nos está ofreciendo esa libertad. ¿Y qué tenemos que hacer? Solo levantar nuestro corazón, la mirada al Señor y dejar que el Señor pues actúe en nosotros para poder nosotros ser libres en el Señor. Que si busco al Señor y me encuentro con Él, se va a acabar, ya no va a haber guerras y esto, tal puede que sí sigan habiendo cosas, pero ya digamos que las cosas van a ser más llevaderas porque la idea es que todos busquemos al Señor. Si todos buscáramos al Señor de corazón, ahí sí ya todo sería diferente porque todo sería paz, pero el Señor quiere empezar por nosotros, que nosotros seamos los que llevamos ese mensaje, que nosotros seamos los hacedores de paz, para que podamos, si nosotros empezamos desde la casa, con nuestra familia, con los donde podemos ir a llevar la palabra y todo, todo puede empezar a cambiar. Y en el Salmo nos está recordando esa alianza, esa alabanza, como decía Amparito, es un recordiz de, venga, yo hice una alianza con ustedes y la quiero cumplir, pero entonces a veces como que nosotros como seres humanos como que no permitimos que eso se pueda dar porque somos nosotros quienes cerramos esa puerta, entonces que no olvidemos que el Señor tiene esa alianza y la va a cumplir de acuerdo a lo que nosotros vayamos haciendo, pues también la voluntad de Dios. Y en el Evangelio, el Señor dice, los que estén cansados, vengan a mí. ¿Cuántas veces nosotros cansados de muchas cosas, cansados tal vez de no conseguir lo que queremos, porque a veces creemos que lo que queremos es lo que necesitamos, a veces cansados de cargar con situaciones que se nos sale de las manos, y se nos olvida que el Señor nos quiere hacer libres, que así como envió a Moisés para que esa esclavitud se acabara, hoy en día también quiere que nosotros seamos libres, entregar en realidad todo eso que nos tenemos de mucho tiempo con las decimos, Señor, yo te entrego todo esto, pero al final sigo como cargando con eso, cargando con recuerdos, cargando con cosas que nos duele, y ya es momento de entregarle eso al Señor y decir, Señor, en realidad esto no es mío, te lo entrego a ti. El Señor quiere cargar con todas nuestras cosas. Nosotros estamos en los caminos del Señor y aprendemos a entregar al Señor nuestra situación, por esa palabra lo dice. Mi carga es llevadera, porque sabemos que ya no ando yo solo, porque sabemos que yo ya no estoy llevando yo solo, sino que el Señor está ahí siempre. Cuando lleve el timón de mi vida, lo repito, creo que lo he hecho hace poco, hago lo que me corresponde, pero el resto le digo, Señor, llévalo tú, porque es que esto ya se salió de mis manos, haz tú lo que tienes que hacer. El Señor también es grande en humildad y a veces vamos sin contar con Él, como que decimos, no, esto es lo que yo quiero y tomo la decisión y lo hago, y la humildad del Señor es tan grande que no, venga, yo le tomo eso y de no ore, tome una decisión, pero consúltelo, tenga en cuenta al Señor lo que haga. El Señor nos está invitando con esto también, aceptar también que es un signo de humildad, y el Señor nos está invitando también a que seamos humildes y que contemos más con su opinión. Nos invita a llenarnos de Él. Muchas veces nos llenamos de tantas cosas, nos llenamos de, no sé, de prepotencia, de orgullo, empezamos a buscar donde no es. El Señor hoy nos invita que nos llenemos
palabra, que la vida repose con nosotros y también a ese rebosarnos de Él también nos lleve a dar a aquellos que lo están necesitando. Ahorita viene a mi mente la lectura del domingo, sé que estamos un poquito ya retirados, pero es el inicio de la semana, la lectura del domingo que habla de aquel samaritano y nos invitaba a eso, a la misericordia. Entonces, qué bueno que tomando toda esta lectura, nosotros podamos de verdad ser esos canales de bendición para las personas, practicando la misericordia, de encontrar aquellas personas que andan ahí como con su carga, con sus cosas, y poderles ayudar, poderles orientar y decirles, venga, es que, ¿qué hace cargando con esto cuando el Señor es el que lleva todo? El que en realidad toma toda nuestra vida. Entonces podemos ser ese canal de bendición y qué bueno que podamos practicar siempre la misericordia con los demás. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Norman. Gracias, Lucy. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. La pregunta que yo me hago hoy es, ¿cuál es el plan original de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para su pueblo? Alguien que me responda. La salvación de su pueblo. Libertad. Que creamos en Él. Una Que vida seamos firme y segura. felices. Que seamos felices. Alguien lo dijo por ahí, muy bien. Que Que seamos seamos felices. felices. Ese es el plan original de Dios. Que seamos felices. Felices aquí en la tierra, felices en el cielo. Pero que seamos felices. Pregunta. ¿Cuántas cosas habrá en nuestras vidas? En las nuestras. En la vida de los que estamos aquí en la sala hoy, en la vida de los miembros de Fuente de Misericordia, en la vida de los miembros de los grupos de oración, en la vida de los católicos, en la vida de los cristianos, en la vida de los hombres. ¿Cuántas cosas habrá que no nos dejan ser felices? En otras palabras, ¿cuántas cosas habrá que nos esclavizan? No sé, para algunos puede ser un trabajo. Te esclaviza, no te dejan hacer lo que sabes que tienes que hacer, que debes hacer, que quieres hacer. Para otros podrá ser un negocio. Para otros podrá ser una relación, una persona. ¿Qué hay en tu vida que te esclaviza? Un vicio. Unas costumbres. ¿Qué hay en tu vida que te esclaviza? Y yo diría que, según la liturgia de hoy, toda esclavitud se nos roba el plan original de Dios. Toda esclavitud nos roba la felicidad, nos quita la felicidad. Entonces, Dios quiere que seamos felices. Ese es su más profundo deseo. Pero hay circunstancias en nuestras vidas que no nos dejan ser felices.
Cuando uno está enfermo de algo, de pronto tiene que ser operado o tiene que recibir un tratamiento que muchas veces es doloroso. Duele, incomoda, molesta, fastidia, lleva tiempo, exige paciencia, exige algunos costos económicos. Pero esa operación o ese tratamiento tiene como propósito recuperar la salud. Pues de la misma manera, en la vida espiritual, muy probablemente hemos perdido el propósito. Hay alguna esclavitud en nuestras vidas y tenemos que ser tratados, tenemos que ser ministrados por Dios de alguna manera para poder ser libres, para poder encontrar otra vez el camino a la felicidad. ¿Duele? Sí. ¿Exige? Sí. Pero hay que hacerlo. Entonces, primer dilema. ¿Conoce el ser humano el plan original de Dios? Ser felices. ¿Reconoce el ser humano que hay esclavitudes en su vida personal que le están quitando la posibilidad de ser feliz? Tercero, ¿está el ser humano dispuesto a dejarse tratar por Dios para quitar esas barreras, esas esclavitudes que no lo dejan ser feliz? Cuarto, ¿está el hombre dispuesto a poner de su parte para alcanzar esa libertad? Para redescubrir en su vida el plan y el propósito original de Dios. Vamos a suponer que ya todos nosotros conocemos el plan original de Dios. Vamos a suponer que todos ya reconocemos que sí hay cosas que nos hacen esclavos. Vamos a suponer que el Señor nos quiere liberar para reencontrar el camino hacia la felicidad. Pero cuarto, ¿estamos nosotros dispuestos a dejarnos operar? ¿Estamos nosotros dispuestos a dejarnos ayudar? ¿Estamos nosotros dispuestos a soltar, a renunciar? ¿Qué es lo que mueve hoy al corazón de Dios? Obviamente su amor, su misericordia y el hecho de que su plan original se cumpla en el pueblo de Israel. Eso es lo que nos dice la primera lectura. Eso de palabras más, palabras menos, es lo que nos está diciendo la primera lectura. ¿Y por qué Dios actúa a favor de su pueblo? ¿Por qué Dios actúa a favor de Israel? Pues porque Él tiene unas promesas. Él hizo unas promesas. Él quiere ser fiel a su propósito y Él quiere ser fiel a su alianza. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Haré de ti una gran nación. Así como las estrellas del cielo y las arenas del mar te multiplicaré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ese propósito de Dios se estaba perdiendo porque el pueblo de Israel había caído en la esclavitud. Y eso que no estamos tocando el tema de por qué una bendición se convirtió en una maldición. Y nos pasa. Una bendición que fue que el pueblo de Israel tuviera acogida en Egipto, alimento en Egipto, techo y lecho en Egipto, se convirtió en esclavitud. ¿De cuándo acá eso pasó?
Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. No sé, alguien se quiere comprar un carrito y sueña y dice, ay, cuando yo tenga un carrito, voy a viajar con mi familia, bueno, se inventa una cantidad de cosas. Y cuando se compra el carrito, se vuelve esclavo del carrito. Se vuelve esclavo de estarle mecaniqueando todos los días, se vuelve esclavo de estarlo limpiando y lavando todos los días, se vuelve esclavo de estarlo poniendo más bonito cada día. Suele suceder. Hay quienes se vuelven esclavos de un negocio, hay quienes se vuelven esclavos de otras cosas. ¿Cuándo te dejaste esclavizar? ¿Cuándo pasaste de ser señor y dueño a ser esclavo y siervo? ¿Cuándo permitiste que una bendición se te convirtiera en una maldición? ¿Cuándo fue eso? ¿En qué momento se te convirtió eso en una maldición? Eso que tú querías que fuera una bendición. O eso que tú sabías que era una bendición. Pero lo cierto es que si queremos y aceptamos y dejamos que el Señor obre en nuestras vidas, va a doler. Duele. Duele que el Señor nos arranque cosas a las que nos hemos acostumbrado. Duele que el Señor nos arranque cosas a las que nos hemos apegado. Pero si queremos redescubrir el camino a la felicidad que el Señor quiere cumplir en nosotros por fidelidad a su palabra y a su propio corazón, a sus propios propósitos. Ahora usted dice de pronto, no, yo no, la verdad no me interesa que el Señor me libere. Yo prefiero quedarme en Egipto esclavo comiendo cebollas. Bueno, está bien, hágale. Pero después no diga. Si usted prefiere ser esclavo o esclava, listo, no hay problema, pero después no diga. Dice por ahí, después no se vaya a quejar. Ay, es que Dios no me da, es que Dios no me ayuda, es que Dios no me hace. A ver, un momentico. ¿Usted no se acuerda que una vez le dije que yo los quería liberar, pero ustedes no quisieron, no se dejaron ayudar? Amaron más sus apegos, amaron más sus esclavitudes, sus cadenas. Dios nos ama y quiere cumplir su palabra en nosotros. Pero hace poquito nos lo enseñaban los grupos de oración, pero nos hace completamente ¿qué? Libres. Libres. Dios no te obliga a nada. Dios no te saca las malas. Dios te dice lo que quiere hacer y te dice hasta cómo lo quiere hacer. Pero depende de ti. Entonces, en el Evangelio, ¿qué es lo que mueve a Jesús a decir eso? Venid a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Nos está haciendo un trueque, nos está diciendo, ustedes son esclavos de algo, pero yo les quiero proponer algo mejor. Y es porque a él lo mueve la compasión, a él lo mueve el amor, a él lo mueve la misericordia y quiere lo mejor para nosotros. Y ese mismo amor es lo que mueve al Señor a hablar con Moisés. En aquellos días, al escuchar Moisés la voz del Señor de entre las zarzas, les replicó, mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Dios dijo, yo soy el que soy. Yo soy el soberano. O sea, antes de mí, después de mí no hay otro. Por encima de mí no hay otro. Esto dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió, esto dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamaréis de generación en generación. ¿Alguien podría decir que Jesús en esto se equivocó? No, para nada. Jesús nos enseña a llamarlo Padre. Y no es que le cambie el nombre. Es nuestro mismo Dios y nuestro mismo Señor.
Es el padre de Abraham, es el padre de Isaac, es el padre de Jacob. Vete y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor de vuestros padres se me ha aparecido. Esto es bonito porque cuando uno permite que un médico a uno lo trate, cuando uno tiene la confianza suficiente, cuando uno permite que un abogado lo ayude a salir de un problema, cuando uno tiene la confianza en esa persona, cuando uno permite que un contador le conozca a uno las finanzas y los movimientos, es porque uno sabe y confía en esa persona. Dios se hace confiable para Moisés. ¿Cómo? Se le aparece, se le revela, se le manifiesta a través de una zarza ardiente, escucha su voz, siente su presencia. Entonces Dios no hace las cosas a topa tolondra, Dios no violenta, Dios no agrede, Dios no obliga. No, para nada. Tal vez tú te preguntarás en este momento: ¿será que a mí Dios se me ha revelado, se me ha aparecido? ¿Será que Dios me ha hablado? Y tú no crees que te puede estar hablando en este momento. Y tú no crees que a través de la liturgia te puede estar hablando. Y tú no crees que a través de los hermanos que ya intervinieron o de mi intervención, Dios también te está hablando. ¿No será que más bien Dios te está repitiendo una lección? Te la viene diciendo hace tiempo: mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Pregúntate si de pronto estás haciendo oídos sordos, si de pronto te estás haciendo el ciego, o de pronto simplemente has endurecido tu corazón y prefieres quedarte con la esclavitud. Y yo te voy a decir algo muy sincero, mi hermana, mi hermano. Procura ser lo más honesto posible delante de Dios. No delante mío, no delante de nosotros, delante de Dios. Y pregúntate si esa circunstancia se te convirtió en una esclavitud. Y habla con Dios de eso. Habla con Dios y dile a Dios: Señor, o Egipto se convierte o me convierto yo. ¿Cómo es la cosa? Me ha dicho. Pues entonces, el Dios de vuestros padres se me ha aparecido, se me ha revelado. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y me ha dicho: he observado atentamente cómo os tratan en Egipto, cómo sufren ustedes, qué necesidades pasan, qué problemas tienen, qué humillaciones reciben. Y he decidido sacaros de la opresión egipcia y llevaros a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, jebeos, jebuseos, a una tierra que mana leche y miel. Y cuando ustedes leían, yo caí en cuenta que aquí nace la guerra en el Medio Oriente. Ahí nace. Alguien se preguntará: ¿por qué pelean eso los israelitas allá y los de Gaza y todo eso? ¿Qué pasa? Aquí nació la pelea. Y no es que Dios quiera que haya violencia ni nada parecido. Solamente que hay unos que aceptan la voluntad de Dios y hay otros que la rechazan. Y cuando hay unos que aceptan y otros rechazan, se genera violencia, se genera guerra. Ellos te harán caso. Y tú, con los ancianos de Israel, te presentarás al rey de Egipto y le dirás: el Señor Dios de los hebreos, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro y ahora nosotros tenemos que hacer un viaje de 3 jornadas. Mire que no le están pidiendo permiso, no le están pidiendo una amnistía, no le están pidiendo nada, consentimiento, nada. Están contando con él y le están diciendo: mire, nosotros ya estuvimos mucho tiempo aquí. Ustedes nos dieron, pero también nosotros trabajamos para ustedes. Mire, quiero que entiendan algo aquí que espero, a mí me parece supremamente importante. La mentalidad del pueblo de Israel en Egipto era una mentalidad de esclavos. Repito, era una mentalidad de ¿qué? De esclavos. Ellos estaban ahí obligados. Se sentían obligados, explotados, manipulados, usados, como quiera decirlo. Pero sentían que no podían salir de ahí.
Lo que Dios viene y hace es cambiarle la mentalidad a Moisés y a través de Moisés a los líderes del pueblo de Israel. Aquí más atrásito lo dice. A los ancianos, dice, ve y reúne a los ancianos de Israel. Y les cambia la mentalidad. Ya no son esclavos. Aquí ya son libres. Por eso ellos no van a decirle al rey egipcio, al faraón, mire, si usted nos da permiso, por favor suéltenos, por favor déjenos libres. No. Van y le dicen, el Dios de los hebreos nos dice que tenemos que salir y vamos a hacer una jornada, unas 3 jornadas. No le está diciendo si le gusta, si no le gusta, si le parece, no le parece, si está de acuerdo, no está de acuerdo, nada. Dios me habló y tengo que hacer esto, punto. Dios me está pidiendo esto, lo voy a hacer. ¿Qué nos da la fuerza para tomar la decisión? ¿Qué le da la fuerza al pueblo de Israel para tomar la decisión? Lo que ahorita nos va a decir el Salmo, que Dios es fiel a sus palabras, Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su alianza. Eso es lo que da confianza, eso es lo que le da firmeza, seguridad al pueblo de Israel. Pregunta, ¿a ti qué te debilita o qué te da fuerza? Sí, la incertidumbre te debilita. No saber si lo que vas a hacer es de Dios o no es de Dios. ¿Será voluntad de Dios? ¿Será voluntad mía? Señor, ¿qué hago? Entonces tienes que tener claro delante de Dios qué es lo que vas a hacer, qué es lo que debes de hacer. Pero porque te afianzas en Dios, no en ti, no en tus sentimientos, no en tus criterios, no en tus pareceres, no en tus tradiciones, en ti. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará marchar ni a la fuerza. Mire que el Señor los prepara. Se les van a presentar dificultades, va a haber guerra y va a haber lucha. Va a haber resistencia. Claro, obvio. A ver, tienen un pueblo de esclavo gratis, casi que gratis. Pues sí, les dan de comer y les dan unas casas donde vivir, donde dormir. Pero tienen mano de obra gratis. No les están pagando. Y si se llamara eso un pago, pues es un pago demasiado barato, es un pago demasiado económico. Es más o menos, me disculpan ahorita, lo que se vive en China. Hay un faraón, hay un rey que le dice al pueblo, yo le voy a dar lo que ustedes necesiten, pero ustedes trabajan para mí. Punto. Y así saca obra de mano barata. ¿Y la gente qué hace? Sí, claro, pues ya tenemos, ya nuestro rey nos está dando lo que necesitamos. Nos da una casa. No es nuestra, pero nos la da. Nos da unos servicios, nos da una comida y nos da un trabajo, pues qué más, qué mejor. Pero nunca van a ser libres, nunca van a tener posibilidad de opinar, nunca van a tener la posibilidad de elegir un presidente, nunca van a tener la posibilidad de decidir a dónde van o qué hacen. No, son esclavos, son esclavos. Y por eso, cuando usted compra una camiseta china, está patrocinando la esclavitud que hay en China. Pero usted no se da cuenta, pero lo está haciendo. Usted no es consciente, pero lo está haciendo. Como llaman por ahí hoy en día, como dicen, homicidio culposo, homicidio doloso. Pero es homicidio. Entonces nosotros hacemos una compra dolosa y patrocinamos un país que practica la esclavitud. ¿Y será que Dios no tiene compasión y misericordia de ese pueblo? Entonces el Señor les dice, yo sé que van a tener resistencia del faraón. No los va a dejar salir ni a la fuerza, ni por las buenas ni por las malas. Pero yo extenderé mi mano e heriré a Egipto con prodigios que haré en medio de él. Y entonces os dejará marchar. Las 10 plagas que muy probablemente las vamos a ver en estos días.
las 10 plagas. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando nosotros buscamos el propósito de verdad y de corazón, Dios nos respalda. Cuando hacemos las cosas para la gloria de Dios y para nuestro bien, Dios respalda, Dios bendice, Dios apoya, Dios ayuda, Dios provee, Dios hace. Ay, Norma, ¿por qué Dios en mí no hace esos milagros? Porque eres tú la que no le estás permitiendo, eres tú el que no le estás permitiendo al Señor que haga los milagros. Porque optaste por ser esclavo, por ser esclava, porque te sentías muy cómoda y muy cómodo en tu esclavitud. Tranquilo, no hay problema. Entonces Dios también te deja cómodo en tu esclavitud. Y en el Salmo se nos recuerda, pues, por qué Dios hace las cosas. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Se acuerda de su alianza eternamente, la que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, de la alianza sellada con ellos. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. Eso es lo que no queremos ver nosotros. No queremos ver que Dios nos puede hacer más fecundos que nuestros enemigos, más prósperos y más bendecidos. Y nos da miedo y por eso nos quedamos con las migajas, con las cebollas de Israel, de Egipto, perdón. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A esto les cambió el corazón, a los enemigos, para que odiasen a su pueblo y usaran malas artes con sus siervos. Pero envió a Moisés su siervo, a Aarón su escogido, que hicieron contra ellos signos, prodigios en la tierra de Canaán. A mí me alegra, a mí me anima que Dios, a favor mío, y sabiendo que soy sincero y honesto en mi corazón, que estoy buscando su voluntad y no la mía, sé que Dios me va a proveer y me va a dar todo lo que necesito. Por eso no me dejo esclavizar de nuevo. Gálatas capítulo 5, verso 1. Cristo nos ha libertado. Cristo los ha libertado. No se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Amén. Gracias. Gracias por este gran mensaje que hoy nos. Gracias, Señor, porque tú siempre piensas en nosotros, en nuestra felicidad, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando para que podamos ser libres en ti, Señor. Gracias, Señor. Y que nos regales, gracias, Señor, de reconocer, de ver en qué nos estamos esclavizando, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias. Todo lo dejamos en tus manos para que se haga tu santa y perfecta voluntad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con la gracia del Espíritu Santo nosotros escuchemos su voz, seamos felices y con ese amor atraigamos a otros para que también ellos puedan ser felices en el amor del Señor, puedan escuchar su palabra. Amén. Para que llenos del Espíritu Santo podamos cambiar la mentalidad, nuestra mentalidad de verdad, confiando, creyendo en el Señor y sobre todo que podamos cambiar en nuestra forma de vivir, de pensar, para poder nosotros recibir esa gracia, ese amor del Señor. Amén. Amén. Para que soltemos las cadenas a las que nos aferramos y permitamos que la libertad que el Señor ya nos dio sea la que llene nuestra vida. Amén. La libertad que el Señor nos da, la pongamos a disposición, que no sea una libertad para hacer todo de acuerdo a nuestra voluntad, sino que sea la voluntad de Dios. Amén.
Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y nos regale su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Queremos recordarles los grupos de oración en comunidad, manera adicional. También recordarles el rostro. Diferente o pues la iglesia y es legítimamente considerada todos. Eso también contribuir a la para las actividades que la comunidad por el bien. 550 nombre de Bermuda. Y bien recordarles cuento fin de del 18 al 20 de la pantalla, pues aparecen ahí como información. ¿Necesitas una pausa del ritmo de la vida? Del 18 al 20 de julio estaremos en la finca San Luis Cucharal de Fusagasugá. Invierte 30,000 y vive una experiencia transformadora. Invita a la comunidad Fuentes de Misericordia.